Centroamérica, el presente y sus pasados. Un podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica. Saludo otra vez al colega Héctor Lindo, presente aquí en los estudios de la Radio Universidad de Costa Rica, y doy la bienvenida a nuestra distinguida invitada, Mónica Baltodano, protagonista de la Revolución Sandinista y figura fundamental de la historia política contemporánea de Nicaragua, hoy exilada en Costa Rica a causa de la dictadura que sojuzga a su país. Mónica Baltodano es historiadora y ha consagrado su esfuerzo como investigadora a recolectar y preservar las memorias de ese proceso histórico del cual fue partícipe destacada. Recientemente publicó el libro El pueblo contra la dictadura, cronología de una lucha, Nicaragua 1978 a 1979. Hoy conversaremos con ella sobre la participación política de las mujeres nicaragüenses en el último siglo. Gracias, Mónica, por estar aquí con nosotros. Es un gran gusto estar con ustedes, Mónica y Víctor Hugo. Mónica, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Realmente es un honor para nosotros. Empezamos con la parte histórica, por supuesto. Quisiéramos que nos hablaras un poco sobre la época del somocismo, las políticas de la dictadura hacia las mujeres y las acciones de las mujeres frente a la dictadura. Bueno, en primer lugar, gracias a Víctor Hugo y gracias a Héctor. Para mí también es un gran honor estar acá y la posibilidad de estar directamente con Héctor, que siempre lo escuchamos por la radio, pero no teníamos la dicha de conocerlo personalmente. Hay que recordar que el somocismo se presentaba como la expresión del liberalismo en Nicaragua. O sea, Somoza era del Partido Liberal y levantaba la bandera de la revolución de Zelaya a finales del siglo XIX, dentro de las cuales habían habido algunos planteamientos respecto a los derechos de las mujeres. Y hay que decirlo que fue en la época del somocismo que por primera vez se organizó un movimiento fuerte desde el punto de vista del sufragio, de la lucha por el sufragio. Se organizó una organización que eran las mujeres liberales, ellos le llamaron las primeras, obviamente con un enfoque subordinado al Partido Liberal. Es decir, son las mujeres liberales que ellos necesitan, no solo por los votos, sino también para presentarse como respetuosos de esos derechos. Se conquista el derecho al voto en la Constitución del 53 y se ejerce plenamente ya en el 57. Europa ya había comenzado a permitir el voto de las mujeres. Pero en términos de lo que es la concepción del rol de la mujer generalizado en la sociedad, es un rol súper excluyente a las tareas domésticas, con algunas representaciones en términos de representación política. Hay algunas mujeres que logran entrar, como digo, a las universidades. Por ejemplo, Concepción Palacios, que es la primera mujer que se gradúa como médico a nivel centroamericano, tuvo que viajar a México porque no le permitieron entrar a la universidad a estudiar medicina, porque las señoritas no podían ver cuerpos desnudos de hombres ¿verdad? En los quirófanos y eso. De manera que hubo un poco de organización femenina, pero muy vinculada a un rol, digamos, utilitario
utilitario, en este caso de la dictadura del Partido Liberal. Hubieron algunas mujeres que lograron ser diputadas, muy pocas, pero habían algunas mujeres liberales. Y es hasta que entra, digamos, se desarrolla el Partido Socialista, que ya se organiza por primera vez una expresión de mujeres más independientes en el somocismo. Ya no digamos cuando se organiza el Frente Sandinista en los años 60, parte de estas mujeres que venían del Partido Socialista, como Gladys Baez, Doris Tijerino, entran a ser parte del Frente Sandinista. Tal vez son las primeras mujeres militantes, digamos, del Frente, junto con Rosy López Huelva, que permaneció mucho tiempo en Cuba. Y estas mujeres entran ya a la guerrilla, por así decir. Son las primeras mujeres que entran a un ámbito que está vedado desde el punto de vista cultural a las mujeres, que es el ámbito de la guerra, ¿verdad? Aunque, como muy bien dice Alejandro Bendaña en esta fabulosa obra que se llama Buenas al Pleito, realmente la mujer nicaragüense fue parte siempre de los movimientos armados en un país que vivía en mucha confrontación armada. Tuvieron participación mujeres en los grupos armados conservadores, en los grupos armados liberales y obviamente en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, que organizó Sandino, que hay una presencia muy cualitativa de mujeres, no solamente en las armas, sino también en las actividades de cooperación con el Ejército de Sandino. Bueno, hubo un poco en la lucha antiimperialista, incluso temprano. Hubo, por ejemplo, una salvadoreña que se llamó Lucila Matamoros, que mataron en Nicaragua y que fue ídolo de Prudencia Ayala, que fue para ella como un parámetro de la mujer que luchaba y que estaba dispuesta a tomar las armas. Entonces hay estos ejemplos, pero no son generalizados, pero que sí tienen una influencia muy grande en la memoria de estas mujeres que luego van a tomar la batuta, van a seguir ese camino. En consecuencia, no es nuevo en la historia de Nicaragua que las mujeres participen en la lucha revolucionaria. Y surge entonces la pregunta, ¿cuál es la diferencia en una lucha revolucionaria como la de Nicaragua de que haya participación o no haya participación de mujeres? Bueno, yo creo que efectivamente las mujeres introducimos dentro de la lucha no solamente la agenda de nuestros propios problemas y de nuestras propias realidades de sector, digamos, de la sociedad que está sometido como en este caso, a una doble subordinación. Mira, sos obrera, pues estás subordinado como obrero, pero a la vez si sos mujer, sufrís la discriminación que históricamente venimos cargando las mujeres como seres inferiores, ¿verdad? Como alguna vez dijo Aristóteles, somos hombres incompletos, ¿verdad? Para la filosofía, que encarna un rol completamente subordinado de la mujer con respecto a los hombres y que se manifiesta también en la lucha, ¿verdad? Porque no está exenta la lucha de que la mayoría de los mandos, la mayoría de los que dirigen esas luchas son hombres y por tanto el rol que se le asigna a la mujer tiende a ser un rol subordinado de segunda categoría. Entonces, la diferencia es que al ingresar de forma activa y masiva, en el caso de la lucha, por ejemplo, contra la dictadura de Somoza, de las mujeres, eso permite una modificación de la concepción de los propios hombres sobre que las mujeres pueden realizar todas las tareas. Pero por otro lado, de que las mujeres llevamos adentro de la organización nuestras propias reclamos y nuestras propias demandas y nuestros propios problemas que al final tienen que ser considerados. Y por eso yo diría que en el caso de la lucha del Frente Sandinista, Carlos Fonseca, que es uno de los principales autores, el principal autor del programa histórico,
incluye de forma muy destacada algunas de estas reivindicaciones de las mujeres. O sea que la revolución debería de suprimir la odiosa discriminación que sufren las mujeres con respecto al hombre, que la sociedad debe de favorecer la incorporación de la mujer a todo tipo de actividad, incluyendo la representación política, a la tierra, el derecho a tener tierra, el derecho a ser dueña, ¿verdad? Nosotros teníamos un código civil en el que la mujer no podía ir a un banco a prestar dinero, tenía que ser el hombre, ¿verdad? Y la mujer no tenía ni derecho a endeudarse, pero tampoco tenía derecho a ser dueña de bienes. Entonces, todo eso es cuestionado en el programa y de alguna manera es resultado de la propia presencia de la mujer dentro de la lucha, ¿verdad? Yo creo que hace una gran diferencia esta presencia a la hora de plantearse las reivindicaciones, que no lo resuelve totalmente, obviamente, ¿verdad? Mujeres como tú fueron cruciales para el triunfo del sandinismo y me imagino que tenían grandes esperanzas de tener una participación igualitaria después del triunfo de la revolución. ¿Qué nos dices sobre la experiencia de esos primeros años? En los primeros años, antes del triunfo de la revolución, se crea una organización que se llamó Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional, AMPRONAC, que juega un rol muy destacado, no solo para impulsar la incorporación de las mujeres, sino en la denuncia, en la organización de los barrios, de las comunidades, para la incorporación a las insurrecciones, que fue la forma que permitió el fin de la dictadura, la insurrección popular con participación masiva de la gente. Yo destaco mucho eso, que no fue los grupos guerrilleros o no fue exclusivamente la lucha armada revolucionaria la que derroca al somocismo, es la participación masiva de todos los sectores de forma amplia la que es el factor determinante. Entonces, eso es importante. Después en la revolución se crea una organización de mujeres, así se llamaba organización, pero las mujeres poco a poco nos fuimos dando cuenta de que nuestras reivindicaciones dentro de la revolución no estaban en el nivel que era necesario. Y que puede por el contexto de la guerra, puede por el contexto de la situación difícil del país, el asunto es que se fueron posponiendo algunos planteamientos de las mujeres. No es que no se consiguió una ley, por ejemplo, se cambió el tema de la patria potestad y las madres tuvimos derechos alrededor de los hijos. Los hijos pasaron a tener los mismos derechos, lo que se llamaban hijos naturales, o sea, hijos fuera de matrimonio, que le decían naturales, pasaron a tener los mismos derechos. El tema de la obligación de los padres con la manutención de los hijos fuera o dentro de matrimonio, a través de la ley de alimentos, varias cosas importantes se lograron. Y sobre todo, yo diría que se reivindicó el rol de la mujer, es decir, la mujer no es un ser, un complemento del hombre, es un ser con sus propios derechos, pero no se consiguió todo y entonces se empezó a conformar dentro de la propia revolución un movimiento reivindicativo muy fuerte. Gioconda Belli cuenta que se reunían un grupo de mujeres casi clandestinas y dijeron, vamos a crear el PIE, el Partido de la Izquierda Erótica, ¿verdad? Que empezaba a debatir temas que no se querían debatir dentro de la revolución y del sandinismo y de una conducción que era formada fundamentalmente por hombres, pero que a la vez eran portadores de un machismo muy fuerte, ¿verdad? Que se termina de aclarar eso con el surgimiento de este movimiento de mujeres y surgen una serie de mujeres que empiezan a confrontar y tienen confrontaciones con la estructura partidaria, de manera que algunas incluso son expulsadas. Y en el año 87, viendo ese problema,
el FSLN lanza una proclama que se llamaba el FSLN La Mujer, que aquí por dicha tengo un ejemplar, y reconoce que hay temas que no están siendo abordados, como el tema de la violencia contra las mujeres, de la discriminación, de los abusos que ya se cometían. Mónica, tras la derrota electoral del Frente Sandinista en 1990, ¿cuál fue la evolución de la participación política de las mujeres? Cuando perdemos las elecciones en el 1990, el movimiento que explota en autonomía es los movimientos de mujeres. Y se multiplican movimientos de mujeres que dicen, nosotros no somos subordinados al frente, ¿verdad? Y de ese movimiento feminista llega a ser, a mi juicio, y no solo a mi juicio, hay evaluaciones que dicen que el más poderoso movimiento feminista en todo Centroamérica, con múltiples expresiones que tenían que ver con el tema de la lucha contra la violencia, la lucha por la diversidad sexual, la lucha por el aborto, los derechos del cuerpo de la mujer, etc. Y ese movimiento tal vez es el primero que empieza a cuestionar el autoritarismo reinante en el Frente Sandinista y el rol de Daniel Ortega. Y cuando Soy la América, en 1998, denuncia que ha sido víctima de violación y es víctima de abusos desde que tenía 11 años. O sea, cuando Daniel Ortega estaba aquí exiliado en Costa Rica, y él se junta con Rosario Murillo y tiene una niña que tiene 11 años, y Ortega empieza a abusar de esa niña, mientras en la Nicaragua luchábamos contra Somoza. Ella lo denuncia en 1998. Daniel Ortega alegó la prescripción. No se defendió, no dijo que era mentira, sino que el alegato fue que ese delito prescribe a los 10 años. ¿Verdad? Entonces, el movimiento feminista respalda a Soy la América, hay que decirlo, y lo digo con toda honestidad. Muchas militantes, yo entonces era de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, no quisimos creer a la Soy la América porque por el debate entre la disciplina partidaria y la conciencia de género, la conciencia feminista. Yo en lo personal tuve que pasar varios meses para poder tener conciencia de que la denuncia era real, porque además paso yo a ser después diputada y soy de la junta directiva y me llega todo el expediente, ¿verdad? Porque ella tenía que conseguir quitarle la inmunidad a Daniel Ortega, que era diputado también. Entonces, y yo leo ese expediente y yo me convenzo de que realmente esos abusos existieron. Entonces, te puedes imaginar cómo esta figura de Daniel Ortega pasa, luego en ese proceso se apodera de todo el Frente Sandinista, se apodera de todos los poderes. Cuando llega al gobierno, bueno, ¿qué pasa con Rosario Murillo? Rosario Murillo se ponía al lado de Daniel Ortega. Y ella, que no tenía ningún rol en el Frente Sandinista, ni en los años 70, ni en la lucha contra Somoza, tuvo un rol marginal, ni en los años 80, ella tuvo un rol marginal, pero le dieron tareas en la cuestión cultural. Pero ella pasa entonces, después de que se hace cómplice de Daniel Ortega, teóricamente pasa a ocupar grandes responsabilidades partidarias. Es decir, hay un toma y daca, ¿no? Vos me respaldaste y ahora literalmente le entregó parte del poder en el Frente Sandinista. Y eso explica el rol que llega a tener hasta el día de hoy Rosario Murillo. Entonces, cuando ellos llegan de nuevo al gobierno en el 2007, las primeras organizaciones perseguidas son las de mujeres. Fíjate que casualmente por este trabajo que ustedes me hicieron, porque quería ordenar un poco las ideas,
me encontré con un audio de la primera organización que es allanada ilegalmente, el Movimiento Autónomo de Mujeres, en el año 2008, un año después que Ortega y Rosario Murillo regresan al poder. Entonces, el régimen autoritario no solamente ha avanzado sobre las organizaciones, sino que lo primero que hizo fue retroceder un siglo en el tema del aborto, porque en Nicaragua por lo menos estaba permitido el aborto terapéutico, es decir, cuando esté en riesgo la vida de la madre, se juntan los médicos y dicen hay que interrumpir este embarazo porque la madre es hipertensa o porque la madre tiene tales o tiene eclampsia o qué. Entonces, eso se eliminó de la mano de Daniel Ortega y Rosario Murillo. O sea, Nicaragua retrocedió al siglo XIX, que fue cuando se consiguió lo de la permisibilidad del aborto cuando esté en riesgo la vida de la madre. Ahora está totalmente penalizado todo tipo de aborto. Pero también se había aprobado una ley contra la violencia hacia las mujeres y el régimen la cambió y ahora las mujeres se tiene que producir la mediación entre el agresor y la agredida, entre el violador y la violada. Entonces es una cosa terrible que de la mano de una mujer como Rosario Murillo, realmente los derechos no solo de las mujeres ahora, sino de todo Nicaragua, han sido absolutamente violentados. Lamentablemente para ti y muchas otras mujeres políticamente activas, el siguiente paso fue el destierro. ¿Nos puedes hablar sobre las circunstancias en las que dejaste Nicaragua y acerca de las actividades políticas de las nicaragüenses en el exilio? O sea, nosotros tuvimos que venir a Costa Rica en el año 2021, cuando se dio la captura de Dora María Telle, Ana Margarita Vigil, Suyén. Toda la estructura política de Nicaragua cayó en la cárcel y entonces nosotros decidimos salir a Costa Rica. Y estando en Costa Rica nos denegaron la renovación de nuestro pasaporte en el 2022. Después nos desnacionalizaron. Somos 317 personas que no tenemos, que hemos sido borrados del registro como que no existimos. Pero además nos confiscaron todos nuestros bienes. Nos confiscaron nuestras pensiones de jubilación. Entonces, el nivel de atropello del régimen de Ortega Murillo supera un mero autoritarismo y realmente es un régimen absolutamente cerrado, que algunos califican de sultánico, porque es en algunos aspectos más cerrado que la dictadura de Somoza. Entonces, la gran paradoja, ¿no?, de una fuerza que vota al régimen de Somoza y que ofrece democracia, justicia social, reivindicaciones para todos los sectores, y que después esa misma fuerza, 18 años después, inicia un régimen dictatorial. Hablemos entonces del papel de las mujeres en esta nueva etapa oscura de despotismo en Nicaragua y sobre sus nuevas agendas. A la derrota del 90 se multiplicó de tal suerte el movimiento de mujeres bajo distintas énfasis que llegó a ser el más importante de Centroamérica. Yo no podría asegurar que eso sea hoy, porque la dictadura ha cerrado 3.800 organizaciones en Nicaragua, de las cuales una parte importante son de mujeres, centros de acogida de mujeres violentadas, son centenares, ¿verdad?, que han sido cerradas. Entonces, lo que hemos hecho es, la mayoría hemos salido al exilio, la mayoría de la dirigencia, no el 100%. Te voy a comentar un ejemplo. La organización de mujeres María Elena Cuadra, su énfasis era la organización de las mujeres de las maquilas. La dirigente principal está todavía en Nicaragua, pero hay muchas otras organizaciones que han sido expulsadas. Vos conocés a Sofía Montenegro, a Salía Solí, a María Teresa Blandón, que están en el exilio, obligadas, desterradas por el régimen,
y que empezamos a reorganizarnos desde hace un año. Acá en el exilio han surgido organizaciones en Costa Rica, en Guatemala, en México, en España me encontré organizaciones de mujeres nicaragüenses, de mujeres en el exilio, cuya tarea es seguir levantando esa bandera y hacer también vínculos con las mujeres que están en Nicaragua y que siguen haciendo resistencia con formas obviamente calladas, porque en Nicaragua no puede haber ni una sola expresión en contra del régimen que no dé lugar a la prisión. Ahorita hay 23 mujeres presas. Por ejemplo, hay 2 muchachas cuya delito que dicen es haber ido a quitar una bandera del Frente Sandinista de la UCA, porque cuando se toma la UCA y la ilegalizan, ellas pusieron banderas del Frente en toda la universidad, entonces ellas quitaron una de esas banderas y por ese delito le dieron 8 años de cárcel. Entonces hay 121 presos políticos, dentro de los cuales hay más de 20 mujeres. Entonces, adentro hay muchas mujeres que siguen haciendo resistencia y yo creo que el movimiento de mujeres ha sido el que más ha logrado hacer trabajo internacional, porque desde que se dio la denuncia de Soy América hay muchas mujeres de las izquierdas a nivel mundial que empezaron a cuestionar, ¿verdad?, esta deriva dentro del Frente Sandinista y que ahora entienden mucho más rápidamente cuando hacemos la denuncia de lo que pasa en Nicaragua. Entonces hay un esfuerzo muy grande por tender puentes a nivel internacional a partir del movimiento de mujeres. Pero obviamente no es solo eso, hay muchas organizaciones afuera, el movimiento campesino, que por cierto una de las secciones de ese movimiento tiene una lideresa mujer muy, muy emblemática, que es doña Francisca Ramírez, pero seguimos pues en la lucha porque creemos que así como en aquel entonces tuvimos que involucrarnos incluso en la lucha armada, ahora demandamos que esta sea una lucha cívica, pacífica. Creemos que debe de ser por la vía cívica que debe darse el cambio, pero es una lucha, una resistencia que es activa, pues que las mujeres, por ejemplo, el 8 de marzo aquí fueron masivamente acompañando a las mujeres costarricenses en la conmemoración del 8 de marzo, levantando las propias banderas. Aquí hay varias organizaciones que se están rearticulando, no solo para hacer trabajo internacional, sino también para hacer trabajo dentro del país. Hay un movimiento amplio que levanta con distintos énfasis esas agendas. Por ejemplo, Católicas por el Derecho a Decidir hace un énfasis bien importante en el tema del derecho al aborto seguro. Mira, Nicaragua es el país con el más alto índice de embarazo en adolescentes de toda América, ¿verdad? O sea, las niñas en Nicaragua son madres. Hubo una lucha que se dio de las organizaciones de mujeres porque una niña de 9 años embarazada y querían hacerla terminar ese embarazo. Las mujeres la protegieron, era porque los médicos decían que ese embarazo era mortífero para una niña que no tenía ningún nivel de desarrollo de su cuerpecito. Entonces, hay una agenda de mujeres por el derecho al aborto, por la lucha contra la violencia, contra el acoso sexual que sufren las mujeres, por el derecho a la participación. Pero yo creo que hay un énfasis que vale no solo para el movimiento de mujeres, y es que las organizaciones reivindicativas, los movimientos sociales, tienen que ser capaces de conquistar su autonomía respecto a los partidos políticos. Porque cuando los partidos políticos las subordinan o los subordinan a estos movimientos, entonces las agendas se posponen. Y yo ponía un ejemplo hace poco que tuve una conversación con mujeres de cubanas, venezolanas, nicaragüenses, argentinas, chilenas. Han conseguido más las mujeres peleando contra gobiernos de derecha,
pero con las mujeres en la calle y en las manifestaciones, que cuando están partidos o gobiernos de izquierda. ¿Por qué? Como pasó en la Revolución Sandinista. ¿Por qué se pone en primer lugar los intereses del partido? Entonces dice, el partido no puede levantar la agenda del aborto porque eso choca con la iglesia y la mayoría de la gente es católica y el derecho al aborto puesto en boca de un partido les afecta su caudal electoral, ¿verdad? Entonces se necesitan movimientos autónomos y no solo pasa con el tema de las mujeres. Yo conozco casos de movimientos de lucha por la tierra en Brasil que algunos de ellos dicen conseguimos más con Enrique Cardoso que tal vez con los gobiernos de izquierda. ¿Por qué? Porque los movimientos como que se desmovilizan, porque dicen ya este es el gobierno de nosotros. Y entonces ya no pelean, ya no luchan, ya no confrontan a ese gobierno para conseguir las reivindicaciones. Estas experiencias son realmente muy relevantes para seguir pensando en el accionar político. Me interesaría saber las lecciones que aprendiste sobre la posibilidad de sacar adelante una agenda feminista dentro de estructuras partidarias. Es importante la autonomía, es importante la independencia y es importante el trabajo de concientización, de educación. No es nada más, no es que haya un enfoque de que la lucha de las mujeres es contra los hombres, es una lucha que es responsabilidad de toda la sociedad, ¿verdad? Porque mientras las mujeres sigamos siendo excluidas, discriminadas, violentadas, asesinadas por ser mujeres, en Nicaragua ya llevamos 60 mujeres asesinadas, ¿verdad? Por los femicidas. Mientras eso no sea enfrentado socialmente a través de la educación, a través de la concientización y a través de la penalización también de esos delitos, pues los derechos quedarán siempre pospuestos, ¿verdad? Y ese es el enfoque con el que trabajamos las distintas agendas de las mujeres. Porque hay otros que, doña Francisca, el movimiento campesino, hacen un énfasis marcado en el tema del derecho al acceso a la tierra, los derechos campesinos, los derechos a la comercialización, precio justo. Las agendas varían, pero al final de cuentas hay una coincidencia en temas comunes, pues. Mónica, ¿cómo ves el futuro de Nicaragua? Yo soy de la escuela del optimismo, ¿verdad? Porque enfrente de tantas dificultades, uno tiene que ver el futuro con optimismo. Y yo creo que hay un factor que es clave en Nicaragua. Desde la colonia, desde que empezamos a construir el Estado Nacional, todos los grandes conflictos en Nicaragua terminaron en guerras. Son incontables las guerras civiles, Timbucos y Calandracas, legitimistas y democráticos, liberales y conservadores. Después sandinismo contra la intervención norteamericana, después sandinismo contra el somocismo, después sandinismo y contra. Y fíjate que después de que gana doña Violeta las elecciones y empieza una transición pacífica, todavía pasamos años en confrontaciones y se generaron nuevos grupos, unos de rearmados, unos le decían los recompas, otros los recontra y después le decían los revueltos porque iban mezclados contra y sandinistas por reivindicaciones en concreto. Ahora, después de las masacres del 2018 y durante las masacres del 2018, con más de 350 asesinados, el énfasis que se dio es ahora tiene que ser por la vía cívica. Y los muchachos empezaron a decir, no es nada de patria libre o morir, no, es patria libre para vivir. Necesitamos una patria libre, una patria democrática, una patria con equidad, una patria con justicia social para vivir y sin necesidad de llegar a la confrontación armada. Y eso ya es un cambio, ¿viera? Y por eso es que yo soy optimista, ¿verdad? Porque no está fácil. Está difícil, es complejo, pero yo creo que hay una gran mayoría que quiere ese cambio. Hay una gran mayoría que no ve ese cambio como
una pasadera de cuenta, porque hay minorías que lo ven así como pasaderas de cuenta, pero la gran mayoría no lo ve así, y yo creo que eso nos da esperanza. Y yo quiero decir que aquí en Costa Rica hemos aprendido los del exilio muchas cosas interesantes, importantes sobre la historia de Costa Rica, que también nos dejan muchas enseñanzas, ¿verdad? De cómo transitar a una sociedad verdaderamente democrática, libre, con justicia social y equidad, por la vía de la democracia también. Con esta apelación de Mónica Baltodano por una sociedad verdaderamente democrática, terminamos el segundo periodo de nuestra serie sobre la participación de las mujeres en la política centroamericana. Si no escucharon el primer episodio, les invitamos a hacerlo. En él, la historiadora Patricia Alvarenga proporcionó una perspectiva amplia de la historia del involucramiento político de las centroamericanas. Hemos llegado al final de este episodio, Víctor Hugo. Antes de despedirnos, quisiera recordar a nuestra audiencia que ahora nos encontramos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Agradecemos su creciente apoyo. Y si les interesan los temas que cubrimos, no se olviden de suscribirse. Y no nos quejamos si nos dan un like de vez en cuando. También estamos presentes en Facebook, Twitter e Instagram. Y se pueden comunicar con nosotros a través de estas plataformas. Estaremos encantados de responder a preguntas, escuchar inquietudes y sugerencias. Hasta la próxima. Les deseamos un buen día. Dirigido por Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general, Sol Acuña. Diseño sonoro y mezcla, Draxe Ramírez. Música original, Manuel Monestel. Arte visual, Karina García. Diseño gráfico, Lucía Rodríguez. Asistencia de producción, Christopher Rodríguez y Mariana Bolaños. Técnico de grabación, Paolo Marín. Asesoría radiofónica, Mariana Rivera. Coordinación académica, Iliana Dalolio. En alianza con las radios UCR.